Buenos días, señores y señoritas estudiantes. Para la clase de hoy tenemos como tema función racional. La función racional. La función racional es aquella función en el que el cociente irreducible de dos polinomios, para ello no deben tener las mismas raíces. La palabra racional hace referencia a que esta función es una razón. F de x es igual a P de x sobre Q de x. Que es el P de x es el polinomio que se encuentra en el numerador y Q de x el polinomio que se encuentra en el denominador. La variable x debe estar en el denominador. El denominador de una función racional son todos los números reales excepto los valores de la variable x que anulan al denominador, es decir, Q de x igual a 0. Para calcular el dominio, nosotros vamos a sacar unas rectas llamadas asíntotas. Estas rectas llamadas asíntotas es al igualar el denominador a 0. Y esos números son los que no va a poder tomar la función racional. Por lo tanto, el dominio de dicha función van a ser los números reales menos x elemento de los reales, tal que Q de x. ¿Qué significa aquí Q de x? Los valores que no va a poder tomar la función racional. Esta es una de las formas en las que se puede dar esta función racional. En todas las funciones racionales en las que el grado del polinomio del numerador P de x sea el mismo que el grado del denominador, existe una asíntota horizontal, tal que esta asíntota es igual a A sobre K. ¿Qué significa A sobre K? A el coeficiente de los términos de mayor grado del numerador y K el coeficiente del término de mayor grado del denominador. En este caso, en este ejemplo, el numerador, ¿cuál es el mayor grado? 3, y el coeficiente en este caso es 3. En el denominador, el que tiene mayor grado es el x cubo. En este caso, el coeficiente será menos 2. Por eso la asíntota horizontal es y igual a 3 sobre menos 2. Aquí hubo un error. Y igual a 3 sobre menos 2. A estas funciones de proporcionalidad inversa se las conoce a las que tienen la forma f de x igual a k, una constante sobre x. ¿Qué significa eso? Puede ser 5 sobre x, puede ser 8 sobre x, puede ser 12 sobre x, puede ser menos 3 sobre x. Es decir, que en el numerador se encuentre una constante y en el denominador la variable x. Cuando tenemos este tipo de funciones de proporcionalidad inversa, el dominio son todos los reales menos el 0, ya que aquí se presentan dos asíntotas, una asíntota horizontal x y igual a 0 y una asíntota vertical x igual a 0. Si k es positivo, es decir, tenemos un ejemplo 5 sobre x, que k, la constante, es positivo, en este caso el 5, la función es decreciente y la gráfica estará en el primer y tercer cuadrante, tal cual la tenemos aquí. Pero si k es negativa, por ejemplo, yo tuviera menos 5 sobre x, estoy diciendo que k es una constante negativa, en este caso el menos 5, la función es creciente y la gráfica se situará en el segundo y cuarto cuadrante. Es decir, va a estar en esta forma cuando k sea negativa. Y aquí, como vuelvo y repito, tenemos las asíntotas verticales y horizontales que son igual a 0. En este caso, la horizontal y igual a 0 y la vertical x igual a 0. ¿Qué significa eso? Que coinciden con los ejes de coordenadas, x igual a 0 y aquí y igual a 0. Está coincidiendo con los ejes de coordenadas. Las funciones del tipo ax más b sobre cx más d, es decir, que el grado del numerador sea igual al grado del denominador, tenemos que la asíntota vertical es x igual a menos d sobre c. ¿Qué significa eso? Como habíamos dicho, para la asíntota vertical tenemos que igualar el denominador a 0 y siempre vamos a despejar la variable x, es decir, igual a la d está con más, pasa con menos, la c está multiplicando, pasa a dividir. Es por eso que la asíntota vertical es menos d sobre c. Y la asíntota horizontal es A sobre C. Siempre y cuando sean del mismo grado, se dividen los coeficientes A sobre C. Listo.
Las funciones del tipo k sobre x más a más b. En este tipo de funciones se presentan que tenemos dos asíntotas de igual forma, la asíntota vertical y la asíntota horizontal. En este caso, la vertical, de igual forma, nosotros tenemos que igualar a 0 el denominador, x más a igual a 0, y despejar. Y al despejar, la a está con más, pasa al otro lado con menos. Por eso tenemos x igual a menos a. Y para la horizontal, y es igual a b. Es decir, el término independiente, perdón, el término, una constante b que se está sumando. En este caso, yo estoy sumando aquí 2. ¿Qué significa? Que la asíntota horizontal va a ser y igual a 2. Es decir, que cruza por 2. Aquí tenemos 3 ejemplos y vamos a analizar qué tipo de asíntotas tienen y adicional les voy a explicar una asíntota que se presenta en un caso específico. Primero, si el grado del numerador y el denominador son iguales, en este caso el grado es 1 y acá es 1. ¿Qué es el grado? El exponente que tiene la x. En este caso, como son del mismo grado, entonces vamos a tener dos asíntotas. Tenemos una asíntota vertical y una asíntota horizontal. La asíntota vertical, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que al denominador, en este caso x más 5, igualarla a 0 y despejar la x. La x es igual, el 5 está con más, pasa con menos. Tenemos una asíntota vertical, x igual a menos 5. Y como solo ocurre en estos casos, cuando los grados son iguales, simplemente para la asíntota horizontal se dividen los coeficientes. En este caso tengo coeficiente 2 y acá abajo tengo coeficiente 1. 2 dividido para 1 a 2. Por eso la asíntota horizontal es 2. Luego, ¿qué tengo que hacer? Tengo que calcular los cortes con el eje X y con el eje Y. Recuerden que para calcular el corte con el eje X se iguala a 0. En este caso, vamos a igualar a 0 a toda la función racional, es decir, 2x menos 3 sobre x más 5. Todo este denominador está dividiendo, pasa a multiplicar, pero como pasa a multiplicar a 0, significa que se va a hacer 0. 0 es igual a 2x menos 3. Tenemos el objetivo es despejarle a la x. 0 es igual, a ver, el 3 está con menos, pasa al otro lado con más. Entonces, 3 más 0 es igual a 2x. 3 más 0 es 3 y el 2 está multiplicando, pasa a dividir. Significa que x es igual a 3 medios y en decimal 1,5. Ese es el corte con el eje X. Y para el corte con el eje Y, lo único que nosotros tenemos que hacer es reemplazar 0 a la variable X. En este caso, 2 por 0 menos 3 sobre 0 más 5. Como el 0 no se le toma en cuenta, me queda menos 3 sobre 5. Si ya necesitamos para realizar la gráfica, vamos a calcular el decimal. En este caso yo le he dejado así, menos 3 quintos. Y ya tenemos el corte con el eje Y. Luego para las otras asíntotas, en este caso tenemos aquí este tipo de función. ¿Qué pasa con esta función? El grado del numerador, que es 2, es mayor al grado del denominador, que en este caso es 1. Cuando el grado del numerador es mayor al grado del denominador, nosotros vamos a tener una asíntota vertical y una asíntota horizontal. En este caso, para la asíntota vertical, como lo hemos venido haciendo en todos los ejercicios, tenemos que igualar a 0 el denominador. X menos 2 igual a 0 y despejamos x que me da 2, ya que el 2 está con menos, pasa con más. En este caso, la asíntota vertical es x igual a 2. Ya. Y aquí, solo en este caso, nuevamente, cuando el grado del numerador es mayor al grado del denominador, que en este caso es 1, tenemos una asíntota oblicua. Para esta asíntota oblicua, nosotros tenemos que realizar la división de estos dos polinomios. Para realizar la división de estos dos polinomios, ¿qué es lo que tenemos que hacer? 3x al cuadrado menos 3 dividido para x menos 2.
Comenzamos a dividir. 3x cuadrado para x, 3x. Y de regreso tenemos que cambiar de signo. 3x por x menos 3x cuadrado. Más por menos, menos. Como vamos a pasar al otro lado, más. 3 por 2, 6x. Sumamos o restamos de acuerdo al signo. Se me hace 0. 6x no tengo con cuál sumar. Y el menos 3 baja. Y volvemos a dividir. 6x para x más 6. Multiplicamos de regreso. Menos 6x. Y más por menos, menos pasa con más. 6 por 2, 12. Y aquí me queda 0. Y 12 menos 3, 9. ¿Cuál va a ser la asíntota oblicua? Va a ser el cociente que obtuvimos de la división. En este caso, 3x más 6. Esa va a ser nuestra asíntota oblicua. Listo. Luego de haber sacado las asíntotas, tenemos que sacar los cortes con el eje X y los cortes con el eje Y. Vamos a sacar el corte con el eje X, que significa que tengo que igualar a toda la función a 0. 3x cuadrado menos 3 sobre x menos 2. Todo lo que está en el denominador pasa a multiplicar y se hace 0. 0 es igual a 3x al cuadrado menos 3. Luego este 3 está con menos, pasa al otro lado con más. 3x al cuadrado. El 3 está multiplicando, pasa a dividir. Es decir, que x al cuadrado es igual a 3 sobre 3, que me da a 1. Como tengo que eliminar ese cuadrado, pero para eliminar a un cuadrado yo tengo doble signo, es decir, más menos 1, porque la raíz de 1 es 1. Por eso vamos a tener dos cortes con el eje X, 1,0 y menos 1,0. Y para el corte con el eje Y, lo único que tenemos que hacer es reemplazar en todas las X por 0. En este caso, 0 al cuadrado menos 3 sobre 0 menos 2. Y es igual a menos 3 sobre menos 2. Menos para menos más. 3 dividido para 2 a 1,5. Es decir, que el corte con el eje Y ha sido 0, 1,5. De igual forma vamos a analizar el último caso. En este caso tenemos que el grado del numerador es menor que el grado del denominador. Cuando tenemos estos casos que el grado del numerador es menor que el grado del denominador, vamos a tener de igual forma dos asíntotas, la asíntota vertical y la asíntota horizontal. Pero hay una cosa en específico. Acá arriba nosotros dividíamos los coeficientes 2 para 1. En este caso, cuando el grado del numerador es menor que el denominador, siempre la asíntota horizontal va a ser y igual a 0. Siempre va a ser y igual a 0, cuando el grado del numerador es menor que el grado del denominador. Y para la asíntota vertical siempre tenemos que realizar el mismo proceso. ¿Cuál es el proceso? Igualar a 0 el denominador. Y tenemos que está con menos, pasa con más. Y para eliminar el cuadrado sacamos la raíz siempre con doble signo. Es decir, que x es igual a más menos 2. ¿Qué significa en este caso? Que nosotros tenemos dos asíntotas verticales. X igual a 2 y x igual a menos 2. En este caso se nos presentaron dos asíntotas verticales. Listo. Ahora, para el corte con el eje X tengo que igualar a 0, pero ustedes saben que todo lo que esté en el denominador pasa a multiplicar, y en este caso x al cuadrado menos 4 por 0 se me va a hacer 0. Y simplemente despejamos la variable x. El 1 está con menos, pasa con más, y me queda 1/3, ya que el 3 está multiplicando, pasa a dividir. Tenemos un corte que es 1/3, 0. Y luego para sacar el corte con el eje Y, tenemos que reemplazar en todas las X con el 0. Es decir, Y es igual a 3 por 0 menos 1 sobre 0 al cuadrado menos 4. Y listo, ya tenemos los ejercicios. Y es igual a 1/4, ya que menos para menos me da más. Y tenemos el corte con el eje Y. Listo, eso es lo único que vamos a hacer por el momento. Estos son los puntos principales que nosotros tenemos que obtener en una función racional para poder realizar la gráfica.
Yo les voy a mandar unos ejercicios para que ustedes los puedan realizar y después van a verificar en GeoGebra a ver si está bien o no realizado. Miren, yo tengo para el primero, sacamos nosotros una asíntota vertical de horizontal de y igual a 2 y vertical en 5. Mira, aquí está. Vertical en 5, porque aquí está el 5, menos 5, y horizontal en 2, en menos 5. Corte con el eje X 1,50, que está aquí, y corte con el eje Y menos 0, menos 3 quintos, que es el que está ahí. Tenemos acá, miren, aquí está la asíntota oblicua. ¿Qué significa oblicua? Que va a ser inclinada. Esto es una asíntota oblicua, que es la que tenemos aquí. Y la asíntota vertical, que nos decía que es X igual a 2. Aquí había un pequeño error. X igual a 2. Y los cortes con los ejes que eran en 1 y menos 1. Miren, aquí tenemos con el eje X 2 cortes. Aquí 2 cortes. No las asíntotas, sino la función. Y también acá arriba en esta punta tenemos el corte con el eje Y, que no se logra visualizar bien, ya que le tuve que hacer zoom para que se vea toda la función. Y finalmente tenemos acá dos asíntotas verticales que son en 2 y en menos 2, que están aquí. En 2 y en menos 2, verticales son así y horizontales así. Y la oblicua que ya les había mencionado, inclinada. Y la horizontal, mire, y igual a 0, es decir que coincide con el eje X. Y luego para poder hallar los demás puntos para esta función, sí tenemos que elaborar una tabla de valores, pero eso lo vamos a ver el día de mañana. Recuerden, miren, a otra cosa muy importante, el dominio de la función, pongámosla acá, el dominio de la función siempre son todos los números reales, excepto ¿cuál? Excepto la asíntota. En este caso sería la asíntota vertical, que es menos del menos 5. Siempre es menos la asíntota vertical. En este caso será el dominio es igual a los números reales menos ¿cuál? En el segundo era menos del 2. Menos del 2. Y finalmente, aquí tenemos que el dominio es todos los números reales, menos ¿cuál? El 2 y el menos 2. Ya que el denominador nunca puede tomar los valores de 2 y menos 2, y esos valores corresponden a las asíntotas verticales. ¿Qué son estas asíntotas? Son rectas a las cuales la función se acerca lo más posible, pero nunca le corta, es decir, nunca le va a cruzar. Si ustedes pueden ver aquí, la función nunca está cruzando, sino que solo se va acercando, pero nunca corta a estas asíntotas, ¿sí? Por eso es que el dominio son todos los números reales menos el 2 y el menos 2, que son las asíntotas a las cuales la función nunca puede cortar. Estos ejercicios, bueno, el documento ya les voy a subir. Estos ejercicios ustedes los tienen que realizar. Recuerden, sacar las dos asíntotas, corte con el eje X, corte con el eje Y, y verificar en GeoGebra. Muchas gracias, jóvenes. Espero me hayan entendido. Hasta la próxima.